distinguidas personalidades cada martes nos acompañan en ese afán de saber algo más de la cultura, en este caso de la historia. Es interminable el conocimiento. Difícilmente podemos agotar y decir que conocemos todo. Difícil. Con mayor razón cuando el conferencista, una figura importante, nos plantea algo muy interesante, el pensamiento político femenino. Un trabajo indudablemente de indagación de fuentes y un desafío, me llamo así, porque por la idiosincrasia, por la cultura y diversos factores, la mujer siempre fue pospuesta. Antes del voto universal no estaba habilitada para votar. ¿Quién votaba? El marido votaba por ella. Y eso fue toda la república, todo el periodo republicano. Van a salir mujeres reivindicadoras, yo llamaría, de los derechos, entre ellas Adela Zamudio y otras que empiezan a darle prevalencia a los derechos. Y si pensamos un poco, no hay razón, no hay motivo. Diferenciar mujer, hombre. Son personas humanas. Tienen un razonamiento. No se puede decir que el hombre piensa más o la mujer piensa más. ¿No? Yo creo que el ser humano que comprende mujer y hombre tiene la misma capacidad de razonamiento, de creatividad. Pero hay algo que el sexo masculino debe reconocer. Genéticamente la mujer es más perfecta que el hombre. La naturaleza nos ha hecho así. La mujer tiene genes definidos, XX. En cambio el hombre tiene un gene que está en evolución, que es el Y. Ya tiene el X. ¿Cómo es eso? El X es femenino, o sea, nosotros somos femenino, masculino genéticamente. Sin embargo, el pensar humano es el don que tenemos de la naturaleza. Ahora hay circunstancias, no puedo negar, que han impedido que hoy el Parlamento boliviano tiene más mujeres que varones. ¡Qué bien! ¡Qué maravilloso! Yo diría, qué fantástico. Quién sabe, van a ser las conductoras de la transformación real de Bolivia. ¿Sí? Vamos a apoyar. En ese sentido, el conferencista de hoy es el licenciado José Luis Saavedra, un intelectual, profesor, formador de generaciones, politólogo. Él
licenciado José Luis Saavedra, autor de libros, entre ellos aquí en su libro, que titula Resistimos para existir. El título es profundo. Resistimos para existir. Es que la existencia es la esencia del hombre. Al decir hombre, pero también está la mujer. O bueno, hoy día hablaré del hombre y la mujer. No, está aquí. Y en esta obra el autor hace todo un análisis, una evaluación de la investigación que ha realizado con mujeres líderes de los movimientos, las luchas anti-extractivistas de Bolivia. Pero nos llama indudablemente la inquietud de conocer, quién sabe, hay una esencia propia de la mujer en el pensamiento político. Esa es la conferencia. Doctor. Muy bien, muy buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias, doctor Manuel, por esta grata invitación. Muchas gracias por su compañía. ¿Sí? Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme. Quiero, en primer lugar, resaltar la presencia realmente significativa, dada la edad que tengo. Yo estoy en la tercera edad. Pero aquí tengo el honor, el gusto de estar acompañado por mi profesor de secundaria, profesor Jaime Rojas. Por favor, un aplauso para él. Es realmente algo maravilloso sentirse acompañado por un profesor y que aún a estas alturas de la vida nos pueda acompañar en esta aventura intelectual. Igualmente quiero agradecer y con mucho sentimiento la presencia de una amiga, compañera, querida, amada, Karen Claure. Por favor, Karencita, de pie. Karen es una amiga muy especial con quien estudiamos filosofía hace más de 40 años y que desde el año pasado, otra vez a estas alturas de la vida, nos hemos vuelto a encontrar y vuelto a estudiar filosofía. Así que, Karencita, gracias hermano por estar aquí. Bien, empezamos rápidamente. El tema es pensamiento político femenino contemporáneo. Fíjense que digo femenino, no precisamente feminista, aunque vamos a hablar de feminismo, pero no es solo feminismo, es femenino, es pensamiento político de las mujeres, desde las mujeres, a partir de las mujeres. ¿Por qué esta particularidad? Entre muchas razones, no tenemos mucho tiempo. Primero, veamos la palabra pensamiento. Históricamente, al menos desde la época de los griegos, se cree, estúpidamente, pero se cree, se acepta que la mujer no piensa, que el sujeto por naturaleza del pensamiento, de la racionalidad, de la intelectualidad es el varón. Y la mujer, sentimiento, ¿no? Sensibilidad. Recuerden la frase de René Descartes. ¿Qué es la mujer?, le preguntaron un buen día. Y el Renato respondió: un bello ser de cabello largo e ideas cortas. Por decirlo menos. Si empezáramos a nombrar lo que decían los filósofos, los más grandes filósofos, no cualquier estúpido, Nietzsche, sobre las mujeres, se caerían de espalda. Y en general, hay este prejuicio entonces de que la mujer no piensa. Entonces quiero resaltar de principio que hoy vamos a hablar del pensamiento de las mujeres, explícitamente.
Reitero, por este prejuicio de que la mujer no piensa y que es solo sentimiento. Segunda cuestión, más escandalosa aún, política. Igual que en el caso de la mujer o el varón, también desde la época de los griegos se cree también estúpidamente que la política, lo político, es propio de los varones, no de las mujeres. Las mujeres para la casa, nos van a decir. Fíjense, solo este punto podríamos desarrollar ampliamente, pero nada más fíjense, revisen el diccionario de la Real Academia Española, no Larousse, no Sopena, diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española. ¿Qué dice de hombre público? Hombre de bien, hombre preocupado por los intereses comunes. Qué maravilla, un buen tipo, desinteresado. Fíjense inmediatamente, y disculpen la expresión, ¿qué carajos dice de la mujer pública? Exactamente. ¿Cómo es posible? ¿Bajo qué ilógica? Es que solo por cambiar de género, lo público a la pública cambia totalmente el significado. Huguito, gracias por venir, hermano, no te había visto, qué bueno, gracias hermano, de verdad, es otro gran amigo. Huguito, por favor, de pie, tú eres muy importante para mí. Un aplauso para Huguito, por favor, gracias. No has estado en la presentación de mi libro, así que me debes. Huguito estuvo en mi pueblo, yo soy de Ayopaya, Independencia, y Huguito hizo su año de provincia en Independencia. Era el joven más galán y más elegante que llegó a mi pueblo, a Independencia. Así que gracias, Huguito, por acompañarme a una hora. Bien, vuelvo a lo anterior. Fíjense entonces cómo la política era dominio exclusivo del varón, mas no de la mujer. Porque además todo el prejuicio, ¿no? Bueno, ¿qué hace la mujer fuera de su casa, no es cierto? Seguro que está con otro hombre, etc. Ustedes conocen todos los prejuicios, por decirlo menos, que hay respecto a la actividad fuera de casa del hombre. Pues, a despecho de todos esos prejuicios estúpidos, hoy vamos a hablar del pensamiento político de las mujeres. Todo un atrevimiento. Primero, que las mujeres piensen, que lo expresen, que lo pongan por escrito, en libros. Segundo, que hagan actividad política. Para todas, para las 4 mujeres que vamos a hablar ahora, es un escándalo. Y con muchas incomprensiones de la familia, de la comunidad, de la sociedad. Porque claro, no es el lugar naturalizado de la mujer, la política, menos legitimizado. El ámbito político se lo han ganado ustedes, hermanas, a pulso, contra todas las voluntades del padre, del esposo, de los hermanos, de toda la familia. Todo el mundo se opone. ¿Cómo te vas a meter en política? Ni que fueras tonta. Eso es común, antes y ahora. Bien, pues ahora vamos a hablar contra todos esos prejuicios, pensamiento político de las mujeres. Empezamos rápidamente. Siglo XX, finales del siglo XIX, 1871, el año de la Comuna de París, y pocos días antes de la Comuna de París, marzo del 71, 1871, nace una de las mujeres más grandiosas del pensamiento político femenino, Rosa Luxemburgo. Esta es una de las principales obras, no es la única, tiene un montón, no es posible traer todo, pero este es uno de los principales libros de Rosa Luxemburgo. ¿Quién fue y qué hizo Rosa Luxemburgo? Muy breve, solo con ella nos podríamos quedar toda la noche, pero la idea es hacerles una presentación panorámica para que, a la medida de lo posible, ustedes se animaran también a leer a estas grandes, grandiosas autoras.
pensadoras, intelectuales y políticas. Hay que quitarle además esa connotación negativa de la política. No todos los políticos ni todas las políticas son corruptas, no. Eso lo ha dicho el MAS, lamentablemente. Pero hay grandes políticos incorruptibles, Marcelo Quiroga de Santa Cruz, y grandes mujeres incorruptibles. Entonces, Rosa Luxemburgo, que tiene esta principal obra, tiene varias otras que enseguida les voy a mostrar, es una gran pensadora que nació en lo que antes era Polonia y que luego pasó a ser parte del Imperio Ruso, en Zamość, una pequeña población, reitero, el 5 de marzo de 1871. En lo que era Polonia, reitero, ubica en Polonia. Ahí estudia en colegio, y cuando terminó de estudiar el colegio no había posibilidad de continuar estudios universitarios en Polonia. Entonces, es decir, no había universidad. No, las mujeres no podían entrar a la universidad, eso quiero decir. Entonces, el único país europeo donde sí se podía estudiar era Suiza. Entonces va a Suiza. Y ahí estudia a un ámbito poco común para la mujer, aún en esa época. Empieza a estudiar economía, y ciencia política, y filosofía, y ciencias jurídicas, derecho, y varios ámbitos, no se limita a un solo ámbito. Y ahí en Zurich encuentra además muchos otros exiliados de varios otros países, sobre todo de Rusia, también exiliados de Polonia, de Finlandia, de varios otros países. Y casi todos esos exiliados eran revolucionarios marxistas, estudiosos del marxismo, que le invitan a estudiar el marxismo. Y ella empieza a estudiar de una manera muy consciente, en Colombia diría muy juiciosa, el marxismo. Y eso complementa con sus estudios de economía. Va a ser una de las principales lectoras, muy lúcidas además, del Capital de Marx. Y su tesis de doctorado va a ser sobre el desarrollo de la industria en Polonia. Algo así como el desarrollo del capitalismo industrial en Polonia. ¿Qué es lo interesante de ese libro? Que hace una relación de crítica al propio Marx, a la obra principal de Marx, El Capital de Marx, sobre todo al capítulo 2 del Capital de Marx, que es, como ustedes saben, donde habla de los procesos de acumulación del capital. Y ella va a enfatizar sobre todo la perspectiva de la acumulación ampliada del capital. ¿Qué es esto? Que de manera muy sencilla, reitero, esto podría ser mucho más complejo, tendría que ser más complejo por el tiempo, porque quiero presentar a 4 pensadoras. La acumulación ampliada del capital, que no trabajó Marx, porque Marx estudió el desarrollo del capitalismo solo en el contexto de Francia, Inglaterra y Alemania, no más. Y muy tempranamente, Rosa Luxemburgo se da cuenta que el capitalismo no está reducido al ámbito europeo, no es un fenómeno intraeuropeo. El capitalismo es un fenómeno que se expande al conjunto, sobre todo, de lo que en esa época se llamaba tercer mundo o llamado sur global. Es decir, no hay desarrollo capitalista sin las colonias de América, las colonias del continente americano, quiero decir, no solo Norteamérica, África y Asia. Y a Rosa Luxemburgo le va a interesar mucho el colonialismo africano, es decir, el colonialismo europeo que se asienta en África. Y ahí ella va a ver, con excelente material además etnográfico, documental, que la condición del desarrollo capitalista y de la propia revolución industrial europea no es posible sin la colonización y el saqueo de los recursos y las riquezas de África.
Y el núcleo de esa colonización, ojo, es la esclavización y la esclavitud de los negros, traídos sobre todo a América. Esa es la condición de posibilidad del desarrollo capitalista. No hay entonces capitalismo ni revolución industrial, esa es la tesis básica que va a desarrollar Rosa Luxemburg, sin el desarrollo colonial, la expansión colonial, la explotación colonial por parte de Europa de los colonos y las colonias africanas, asiáticas y latinoamericanas. Esto va a ser muy importante en su comprensión entonces de cómo se desarrolla el capitalismo. Y eso mismo va a ser también de manera muy sucinta condición para ver entonces cómo enfrentas el capitalismo, cómo luchas contra el capitalismo. Y ahí va a tener como, de hecho, varios puntos de debate, pero sobre todo 3 campos de debate muy interesantes Rosa Luxemburg. Y que eso lo va a desarrollar, o el desarrollo teórico de esos debates está sobre todo en este libro, Rosa Luxemburg, Escritos políticos. A ver, decía 3 puntos, muy rápidamente dichos. El primer punto que va a desarrollar Rosa Luxemburg es la discusión con la vieja dirigencia de su partido, que es, ella obviamente, luego de terminar sus estudios y de obtener el doctorado en economía, se traslada a Alemania. Ahí además empieza como diríamos, su estadía en Alemania, en principio era ilegal, y para legalizarse lo que hace es lo que llamaríamos un matrimonio de conveniencia. Es decir, se casa con un alemán para poder tener los papeles, pero solo por los papeles, no más. Ningún otro derecho del alemán ese. Obtiene los papeles, la ciudadanía, y empieza a trabajar con el partido político más poderoso de Alemania, que era el Partido Socialdemócrata. Y ahí empieza a tener un primer debate, decía, con Eduard Bernstein. Bernstein era uno de los discípulos de Engels, compañero de Marx. Y lo que decía la vieja dirigencia del Partido Socialdemócrata es que en Alemania, dado el desarrollo del capitalismo, la industria, etc., ya no era necesario la revolución, como había previsto Marx. Entonces, ¿qué había que hacer? Según Bernstein, había que hacer reformas. Y que esas reformas pasaban fundamentalmente por el Parlamento, por el Congreso, lo que en Bolivia llamaríamos la Asamblea Legislativa Plurinacional. Rosa Luxemburgo dice, eso es traicionar el marxismo. Porque el marxismo, en su esencia teórica y política, proclama la revolución. ¿Qué significa la revolución? La extinción de la clase dominante y la asunción del poder por los proletarios, por los trabajadores. Entonces, ese va a ser un primer debate. Que obviamente la gerentocracia del partido, quiero decir, los viejitos del partido, van a luchar ferozmente contra esta jovencita, 24 años, está generando ese debate Rosa Luxemburg. Ese debate no va a tener, diríamos así, como todos los debates, no va a tener un final feliz, sino que más bien ella va a ser marginal. Porque, y esta marginación va a ser reforzada con el segundo punto de debate de Rosa Luxemburg, muy rápidamente dicho también. Y ya va a ser este debate con el gran Lenin, con el líder de la revolución bolchevique, Rusia, 1905, sobre todo. Aunque ustedes saben que el hecho revolucionario más importante de Rusia era 1917, febrero y luego octubre. Pero ella, Rosa Luxemburg, está asistiendo a los hechos revolucionarios de 1905. ¿Cuál era el punto de debate? Es también complejo, pero lo resumo en 2 palabras. Lenin decía que a los obreros, a los trabajadores, hay que organizarlos desde arriba y desde afuera. La conciencia de clase, de lucha revolucionaria, hay que llevarles desde afuera a los obreros. Y tienen que ser los intelectuales de la clase media los que van a llevar la conciencia a los obreros. Y el partido es el que les va a organizar. Porque estos trabajadores son medios salvajes, no hacen caso, no obedecen. Entonces hay que
agarrarles verticalmente, dirigirles verticalmente. Es el segundo punto que Rosa Luxemburgo va a decir: eso es traicionar el marxismo, porque eso es ejercer autoritarismo sobre los trabajadores. Los trabajadores, va a proponer Rosa Luxemburgo, tienen sus propias maneras de actuar, de luchar y de enfrentarse contra la clase dominante. No es que alguien les va a manejar, digitar o manipular. Los trabajadores y las trabajadoras tienen conciencia propia, desarrollada no porque algún intelectual les haya enseñado de economía o de política, sino por su propia experiencia de vida, enfrentamiento cotidiano a la explotación, de conocer a los dueños, a los burgueses, a los patrones de las fábricas. Eso es lo que genera conciencia. No es un cursillito, no es que un intelectual de la ciudad vaya y les dé una charla y ya van a ser revolucionarios. No es así. Rosa Luxemburgo entonces va a debatir eso de manera muy intensa con Lenin. Y obviamente, además por ser mujer, va a perder ese debate. Pero históricamente, la que tiene razón histórica es Rosa Luxemburgo. Las verdaderas revoluciones son las que nacen desde los propios trabajadores, no desde imposiciones ajenas o externas. Ese es uno de los debates más interesantes que va a tener Rosa Luxemburgo. Y lo está pensando desde su propia experiencia y su propia conciencia y su propia inteligencia. Y un tercer punto de debate, y vamos terminando Rosa Luxemburgo, tiene que ver justamente con su principal obra. Qué grave, esa no he traído. Bueno, la principal obra de Rosa Luxemburgo se llama La acumulación del capital. ¿Qué es lo que plantea en este libro Rosa Luxemburgo? Siento mucho no haberles traído, me hubiera gustado muchísimo enseñarles. Es un libro voluminoso de esta misma editorial, Grijalbo. Pero lo central del debate que va a establecer Rosa Luxemburgo con los marxistas y del Partido Socialdemócrata Alemán es que el desarrollo del capitalismo, ya les decía, no es un fenómeno intraeuropeo, sino que tiene que ver con un fenómeno que estamos en los inicios del siglo XX, nace y emerge en la propia Europa, que es, ojo, el imperialismo. Este es un ámbito que Marx no lo había previsto, porque claro, Marx muere en el 1884, entonces era muy difícil que pueda percibir, porque este es un fenómeno de inicios del siglo. Y que Rosa Luxemburgo, en este grandioso libro que se llama La acumulación del capital, va a percibir que el fenómeno nuevo, emergente del capitalismo, del desarrollo capitalista, es el imperialismo. Y que por tanto las tácticas de lucha que puede oponer el proletariado y los obreros no pueden ser los mismos que la de Comuna de París de la época de Marx. Eso no es suficiente. Entonces, ¿qué implica? Que deben los obreros tener, fíjense la actualidad de ese pensamiento, una visión global del capitalismo. No interesa ya el capitalismo alemán o el capitalismo inglés o el capitalismo francés. Importa tener una visión global del desarrollo del capitalismo en su fase imperialista. ¿Qué implica esto? Muchas implicaciones. Otra vez voy esquematizando esto. Pero esta es una de las enseñanzas más importantes de Rosa Luxemburgo. Que las luchas no son nacionales, no se limitan a las naciones. No pueden limitarse a una sola nación, a un solo país. Si en verdad estamos en contra del capitalismo, exactamente, la conciencia tiene que ser global, del conjunto del capitalismo. Ese capitalismo que opera en Asia, en África, en América Latina y obviamente en la propia Europa. Entonces adquiere una dimensión global la propia lucha del proletariado. Ya no es suficiente luchar contra la burguesía nacional, sobre el cual también va a haber debates interesantísimos, no hay tiempo para decir eso, la cuestión nacional, etc. Pero la enseñanza fundamental de La acumulación del capital, del principal libro de Rosa Luxemburgo, es que la lucha del proletariado es una lucha global. Finalmente, para terminar, Rosa Luxemburgo, ¿y qué dijo sobre las mujeres? Primero, que
En general, en ese contexto, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hablar sobre la cuestión de la mujer, como se decía, era muy difícil. Porque casi de manera parecida, incluso en la actualidad, se sigue pensando que la agenda femenina, que la lucha femenina es algo así como, Karencita conoce esto porque tiene experiencia sindical, en los sindicatos aún ahora, sindicatos campesinos, obreros, cuestión de mujeres, asuntos varios, ¿verdad? Al final, si nos alcanza el tiempo, podemos tocar, ¿no? Y si hay algún cargo en los sindicatos aún no, vinculación femenina. Alguna compañera que se encargue de eso, ¿no? Y las compañeras que van a las asambleas, bueno, que cocinen, que sirvan refresco, pero que decidan, no, eso los dirigentes, pues, ¿no? El secretario ejecutivo, etc. Fíjense cómo eso continúa aún ahora. Mineros, campesinos, interculturales tienen el mismo esquema, no ha variado mucho eso. Entonces, era un contexto adverso para hablar sobre las mujeres. Pero lo interesante de esos años, de esas décadas en realidad, es que también va a emerger una pléyade, está bien dicho, pléyade, de mujeres lideresas. Estamos hablando de la gran amiga de Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, también alemana. No, ella sí, alemana, Clara Zetkin, alemana. Rosa Luxemburg viene de Polonia. Clara Zetkin, una gran amiga de Rosa Luxemburg. No hay tiempo para hablar sobre Clara Zetkin, pero es otra de las grandes lideresas de esos años en Alemania, de los años 10, 20 y 30. En esos mismos años aparece una importantísima teórica, agitadora también, revolucionaria, en la propia Rusia, Alexandra Kollontai, otra mujer extraordinaria. En algún momento me gustaría hablarles solo de Alexandra Kollontai, porque esta señora, 1905, fíjense, se anima a escribir un libro, no un folletito, un libro que ¿saben qué se llama? Relaciones sexuales y lucha de clases. Carajo, eso es un atrevimiento fantástico. Relaciones sexuales y lucha de clases. Claro, muchos curas se han debido persignar al ver solo ese título, ¿no es cierto? Pero Alexandra Kollontai es una de las primeras, de hecho es la autora de ¿por qué el 8 de marzo es Día de la Mujer? Es una propuesta que nació a partir del grupo de Kollontai, de Alexandra Kollontai, cuya obra les invito a poder revisar, sus cartas, sus novelas, biografía de una mujer emancipada, biografía de una bolchevique enamorada, es un libro maravilloso de Kollontai, etc. Y también aparece otra mujer que las malas lenguas dicen que fue la amante de Lenin, no lo sé, pero una teórica muy importante, Inés Armand, etc. Entonces hay un grupo de mujeres muy interesantes en ese contexto que van a empezar a plantear en plena revolución bolchevique la cuestión de la mujer. Y van a imponer, sobre todo en la revolución de octubre, el derecho al aborto. El primer país en el mundo que va a aprobar, legalizar el derecho al aborto, 1917, es la Unión Soviética. 1917, uno de los primeros actos de la revolución, derecho al aborto, derecho al divorcio. Ojo. Y varias otras medidas, por ejemplo, el que todas las fábricas tengan guarderías, lo establecen en la Unión Soviética de 1918-19. Entonces ahí hay una labor muy interesante, todavía no muy conocida aún ahora, más de 100 años, pero hay una labor muy importante de las mujeres en pleno contexto revolucionario y que están planteando además los derechos sexuales de las mujeres, ojo, sobre todo Kollontai, también Clara Zetkin. Ese es un aspecto, reitero, que hasta ahora todavía no es conocido, pero extraordinariamente importante. Y cuyas demandas, fíjense, en Bolivia, aún ahora, en 2025, el aborto no es legal. Es increíble. Cuando en gran parte de los países de Europa, aún en la tan conservadora Italia, el aborto está despenalizado. Entonces, en términos de derechos de las mujeres, hay todavía muchas tareas que hacer.
ese es el mensaje de Rosa Luxemburg, que se puede y se debe luchar por los derechos de los trabajadores y los derechos de las mujeres. Paso rápidamente a la segunda autora, pensadora política de la que quiero hablarles. Rosa Luxemburgo, marxista, por tanto, su núcleo de análisis, la clase social, el proletariado. Tenemos a una mujer extraordinaria, Angela Davis, negra ella, aún vive. Ella nació en 1944, Angela Davis, norteamericana, negra, afroamericana, ¿no es cierto? ¿Qué nos plantea ella? Primero, un par de cositas sobre su vida. Me gustaría hablar mucho más amplio, pero el tiempo nos limita. Angela Davis nació en el sur de Estados Unidos, en la primera mitad del siglo pasado, 1944. Vive ella, ojo, al momento tiene 81 años. Sigue activa, dando conferencias, etc. Pero nace en el sur de Estados Unidos, donde el esclavismo y la esclavitud tardó mucho más que en el norte en ser abolida, y nació en Alabama. Y por tanto en una situación de grave, muy grave, gravísima discriminación racial, segregación, no solo discriminación. ¿Entienden la diferencia, verdad? Segregación, cuando negros aquí, blancos aquí, prohibido juntarse, prohibido mezclarse, y el que así lo hiciere se atendrá a las penalidades que corresponden, incluido cárcel. Ojo. Recuerden el caso de Rosa Parks, que solo por sentarse en la parte delantera de un bus la detuvieron, la encarcelaron. Bien, entonces el contexto en el que nace Angela Davis es de grave segregación, discriminación y por tanto de mucha injusticia racial por ser negra. Sin embargo, ella en la escuela se destaca, es extraordinariamente inteligente. Bueno, todas estas mujeres son realmente y admirablemente inteligentes, muy inteligentes, y obviamente Angela Davis también. Y entonces, aún siendo de clase media baja, ella, por su alto rendimiento académico, logra tener una beca para la universidad. Va a estudiar en la Universidad de Nueva York y ahí conoce, parecido a Rosa Luxemburg, a varios líderes negros que están hablando también de cambio, de transformación, de revolución, y están hablando también contra el racismo. Esto le va a interesar mucho a Angela Davis, y ella misma va a empezar a estudiar con mucha seriedad el marxismo. Y prontamente va a ver que el marxismo tiene limitaciones, porque ella no se reconoce en ese marxismo reducido a la clase social, porque rápidamente va a contrastar con su propia experiencia. Dice: ¿y qué me dice de la discriminación y de la segregación el marxismo? Y hasta ahí, al menos el viejo topo Marx no decía nada. Marx no trabajó la cuestión racial. Por supuesto que había ya otros pensadores negros que en ese contexto están trabajando. Marcus Garvey, por ejemplo. Pero el marxismo ya le queda insuficiente a Angela Davis. Sin embargo, el deseo de estudiar era muy fuerte y trabaja para tener dinero y con eso viajar a Europa. En Europa llega a Alemania y empieza a contactarse con los más grandes pensadores de ese momento en Alemania, de la Escuela de Frankfurt, sobre todo Adorno y Marcuse. Con ellos empezará a tener clases, los va a tener como profesores y a seguir leyendo y estudiando intensamente. En ese mismo contexto, ya estamos en los años 60, ella, estando todavía en Alemania, va a entender que sobre todo en el sur de Estados Unidos, pero también en San Francisco, etc., empieza a emerger un movimiento negro, de los negros, por los derechos civiles. Empieza a emerger el movimiento de Black Power, el movimiento del poder negro. Y entonces retorna a Estados Unidos, a California en concreto, y reinicia sus estudios ahí. Ella empezará estudiando filosofía
y muy rápidamente va a lograr el doctorado y también va a ejercer la docencia. Pero su proceso de politización es cada vez más acelerado, más intenso. Y va a empezar a simpatizar con el Partido Comunista de Estados Unidos. Y aquí lo dice, bien interesante. ¿Puede leer esta frase, por favor? Dice, cierren los ojos, hagan ese ejercicio ustedes, cierren los ojos y piensen lo que significa ser mujer, ser negra y ser comunista. Eso era lo peor en Estados Unidos, absolutamente. Entonces, discriminación, racialización, ahí aparece el término racialización, que es muy importante. Bien, al mismo tiempo, ya estamos finales de los años 60, está apareciendo y con mucha fuerza, ya lo han matado a Malcolm X, lo han matado en 68 a Dr. Martin Luther King, y están apareciendo Panteras Negras, el Partido de los Negros de Estados Unidos, que en principio, ustedes recordarán, era solo para protegerse del abuso policial. Las Panteras Negras aparecen como un grupo de autodefensa. Luego van a hacer desayuno escolar, van a atender a los niños que requieren apoyo escolar, etcétera, etcétera. En principio una labor social. Pero solo eso va a alertar a las élites blancas de Estados Unidos y van a empezar a reprimir al movimiento y al partido Panteras Negras. Esta represión que el gobierno, además que tenemos un movimiento racista potente en Estados Unidos, recordarán Ku Klux Klan, unos racistas criminales, ojo, y muy tempranamente también, cuando está empezando sus actividades políticas, Angela Davis va a ser reprimida. Y claro, a partir de un hecho entre fortuito y provocado también, por cierto, que es el caso de los famosos hermanos Soledad Brothers. Esto, estimo que ustedes conocen, resumo muy rápidamente la historia. Se trata de unos chicos negros, obviamente, que están en la cárcel y que uno es matado por un agente de policía. Y como ocurre antes y ahora, eso no ha cambiado mucho. Quien mata a un negro, o en nuestro caso a un indio o un indígena, no es un problema, no es un delito. Entonces, al ver esta impunidad de quien mató a un joven negro, los otros encarcelados se rebelan y matan a este agente, a este policía blanco. Entonces ahí son acusados varios. La cárcel se llamaba Soledad, por eso es hermano Soledad. Y da la casualidad que el revólver con el que se mató al guardia blanco era un revólver que había sido una pistola. Había sido registrada a nombre de Angela Davis. Obviamente Angela no estaba en la cárcel, pero de alguna manera logró pasar el arma y estaba a su nombre. Y entonces está acusada obviamente de asesinato y de varios otros cargos además, ¿no? Y ahí se vuelve famosa Angela Davis, casi de manera casual, diríamos así. O diríamos que eso utilizan como pretexto las autoridades para empezar a reprimirla y por tanto a perseguirla. De hecho, va a ser considerada una de las 10 criminales más peligrosas de Estados Unidos, ojo. Y ahí se va a hacer famosa, reitero, porque la campaña Free Angela, liberen a Angela, va a ser mundial. Y va a tener el apoyo de Jean-Paul Sartre, por supuesto, va a tener el apoyo de John Lennon, Yoko Ono, quienes además van a componer canciones bellísimas dedicadas a Angela Davis. Les he dicho, ¿no? Esto es su autobiografía. Entonces va a haber una campaña mundial. Y un poco más de un año logra salir, obviamente victoriosa, Angela Davis. Y empezará a intensificar su trabajo por la liberación de los negros, de las negras,
de los varones y de las mujeres, y luego en los años siguientes va a dedicarse a otro campo, del cual solo lo voy a nombrar por cuestiones de tiempo, que es las cárceles. A partir de su experiencia de haber sufrido violencia en la cárcel, ella va a dedicar el resto de su vida a luchar contra las prisiones, en realidad contra el punitivismo carcelario. Yo diría, recogiendo algo de las tesis de Foucault, que también empezó a trabajar contra las cárceles, y radicaliza, diríamos, esas tesis Foucaultianas para oponerse radicalmente, reitero, contra el punitivismo en la cárcel. Y va a tener libros, tampoco he traído eso ahora, sobre el abolicionismo carcelario, no a las cárceles. Tiene toda una serie de teorías muy interesantes sobre, que ustedes saben además, ¿no? En Bolivia es muy conocida esa frase, que si un ladrón es encarcelado, su maestría o su doctorado en robos va a tener en la cárcel. No hay tal reinserción, etc. Eso no existe en Bolivia, ni en América Latina, ni en Estados Unidos. Se vuelven más malvados todavía en la cárcel. Bien, contra todo eso va a trabajar Angela Davis. Me limito a decirles solo eso. ¿Cuál es la obra más importante de Angela Davis? Este libro. Mujeres, raza y clase. ¿Qué es lo central de este libro? Es lo que ahora se llama, en la época en que ella escribe no, pero ahora se llama interseccionalidad. Y de hecho ese es el principal aporte teórico y político de Angela Davis. ¿Qué significa? Que, primero, la categoría mujer, como habían trabajado algunas feministas de las décadas pasadas, no tiene sentido, porque es un abstracto, la categoría mujer. ¿Qué es lo que existe? Mujer blanca, mujer negra. La primera diferenciación básica. Y el trato que reciben las mujeres blancas es totalmente distinto del trato que reciben históricamente además las mujeres negras. No es la misma situación. No estoy diciendo igual o peor, pero es radicalmente distinto. Segunda cuestión que va a cuestionar Angela Davis en este libro es que no es lo mismo mujer burguesa que mujer trabajadora. Definitivamente. No solo en términos de derechos o en términos del ejercicio de la libertad o de la liberación, sino también en la propia condición humana de la mujer blanca, de la mujer negra, de la mujer burguesa o de la mujer trabajadora, obrera o proletaria. Entonces va a establecer diferenciaciones de clase muy importantes, que ya el marxismo nos había enseñado. Pero a ello añade además que no solamente la mujer trabajadora sufre explotación, también es discriminada por ser mujer y por ser negra. Entonces aparece un otro factor de dominación que es la racialización, que no es lo mismo que explotación. Tiene sus características propias la racialización y el racismo. Entonces, fíjense la complejidad de dominaciones y opresiones que sufre la mujer. Por ser mujer, por ser negra, por ser trabajadora, por ser pobre, y en nuestro caso diríamos también por ser indígena. Ahora, esto llama la atención, porque la racialización, el racismo, la discriminación racial, aún ahora se sigue pensando que solo es cuestión de los negros o de las negras, cuando en realidad, si hay población racializada en América Latina y en el Caribe, son también poblaciones indígenas. Y la mujer indígena, al igual que la mujer negra, sufre doble, triple o cuádruple opresión y dominación. Ahora, ¿cuál es la consecuencia política de este pensamiento y de este trabajo que tiene Angela Davis? Que la verdadera lucha de liberación no es solo por el socialismo, no es solo por la liberación económica, sino también contra la racialización. Y sobre todo, y hay una categoría muy importante en este libro, que es, ojo, contra la deshumanización de la mujer. ¿Qué implica eso? Que no solamente
y esto lo dice también una gran feminista latinoamericana, Rita Segato, la primera fuente de obtención de plusvalía, por tanto de explotación, es el cuerpo de la mujer. Es el trabajo de la mujer la que primariamente genera la plusvalía fundamental, no solo del capitalismo, de la esclavitud, también del esclavismo también. Por supuesto, eso se radicaliza en el capitalismo y continúa hasta ahora. Nada más fíjense toda la importancia del trabajo doméstico que ustedes mayoritariamente desarrollan en casa. ¿Cuánto pagan los maridos por el trabajo doméstico? Por el cuidado de las guaguas y por todas las labores domésticas que tienen que realizar cotidianamente. Ya ni siquiera son 8 horas, ¿no? Mucho más. Bien, entonces, lo importante de este desarrollo teórico y político de Angela Davis es que la lucha por la liberación de la mujer, diríamos así, se desarrolla en múltiples campos y ámbitos y planos. Contra la clase dominante, contra la racialización, contra la discriminación y, ojo, contra la deshumanización. Entonces, ¿qué implica un verdadero proceso revolucionario desde la perspectiva de una mujer negra, feminista, afrofeminista como es Angela Davis? Que la lucha debe ser compleja, no solo económica, no solo política, también ideológica, también racial y también, por supuesto, diríamos, por la rehumanización de la mujer. Como verán, entonces, Angela Davis tiene muchísimo que enseñarnos, muchísimo que enseñarnos. Esta es la autobiografía de Angela Davis, esta es su principal obra, y también tenemos Mujeres, Cultura y Política, que es recolección de sus principales artículos. Y como este libro de recolección de artículos, hay varios otros. No los he traído todos ahora, pero es importante leer a Angela Davis. Mucho más rápido, casi telegráfico, por favor, la tercera autora. La tercera autora, Vandana Shiva. ¿Por qué es importante? Y disculpen que resuma en pocas palabras la grandiosidad, la complejidad de Vandana Shiva. Esta es la autobiografía de Vandana Shiva. Vandana Shiva es una mujer de la India, no precisamente hindú, el hinduismo es una religión, pero sí es de la India. De una región, Punjab, campesina, rural, su familia era agricultora, ella también de niña practicó, Vandana Shiva practicó la agricultura de niña. Y cuando ella era adolescente, empezó a ver que gran parte de su entorno rural, campesino, empezó a ser depredado, deforestado. Y eso, obviamente, como ustedes ya se imaginarán, tiene múltiples consecuencias en la vida de la gente, pero sobre todo en la vida de las mujeres. Porque aquí, como en la India, quienes se ocupan de la provisión de agua no es pues el varón, sino la mujer o los hijos pequeños, para preparar alimentos, que es lo más fundamental. Entonces, frente a ello, las mujeres, que no los varones, las mujeres empiezan a organizarse y dicen: algo tenemos que hacer. Nos van a dejar sin comida y sobre todo nos van a dejar. ¿Cuál es la consecuencia más severa de la deforestación? Eso lo saben ustedes. ¿En qué afecta? Falta de agua. Es lo más central. Y entonces dicen: bien, tenemos que evitar. El movimiento es mucho más complejo, reitero, pero las mujeres dicen: tenemos que evitar que sigan deforestando. ¿Qué hacemos para evitar que se deforeste, que siga habiendo la tala indiscriminada de árboles, como decimos en Cochabamba? Podemos hacer una marcha, podemos hacer una manifestación, no nos van a hacer caso. ¿Qué hacemos? De manera muy corta, nos abrazamos de los árboles. Y ahí nace el movimiento Chipko, que fue muy importante en la India, en los años 70 esto es. Vandana Shiva nació en 1952, o sea, al momento tiene 73 años. Entonces aparece el movimiento Chipko, que empieza abrazando los árboles
para que no sigan siendo depredados, cortados, talados, para que no haya deforestación. Pero luego, y muy rápidamente, se dan cuenta ahí en la India que no solo está siendo afectado el agua, fuente de vida, además, ojo, y este va a ser un concepto muy importante que va a introducir Vandana Shiva, la vida. Pero no solo es afectado el agua, está siendo también afectada nuestra alimentación. Y entre varios otros libros, ella va a escribir una crítica durísima a la Revolución Verde. ¿Saben qué es Revolución Verde, verdad? Esta introducción de fertilizantes, la introducción de abonos químicos, todo eso dizque para una mayor rentabilidad de la agricultura. Transgénicos, ese va a ser, porque está viva Vandana Shiva, el punto nuclear de su lucha contra los transgénicos y por una alimentación sana. Hay un libro excelente, no he traído ahora, que es ¿Quién realmente alimenta al mundo? Y ahí demuestra que es la agricultura familiar campesina, no es la agroindustria, no son los soyeros de Santa Cruz los que nos alimentan. Ojo, vean ya la consecuencia rápida ahí. Ninguno de nosotros come soya todos los días, en cambio papa sí, y la papa produce el pequeño productor campesino, no el agroindustrial. Bien, entonces de esto se van percatando las mujeres de la India y dicen entonces, ¿cuál es la base de nuestra vida cotidiana? Obviamente la alimentación. ¿Y cuál es la base de la alimentación? Nuestras semillas. Y entonces este movimiento Chipko muy rápidamente va a entender que la clave es lo que ahora se llama soberanía y seguridad alimentaria. Exactamente. Esa es la fuente de la vida. Y la fuente esencial de la vida, de la seguridad y de la soberanía alimentaria son las semillas nativas. No las semillas introducidas, sino las semillas nativas. Entonces este grupo de mujeres empieza a seleccionar, a cuidar y a proteger las semillas nativas. Hacen lo que ahora se llama banco de semillas nativas, sobre todo del arroz, pero no una sola semilla, porque los y las que conocen el campo saben que en el área rural en general, por ejemplo, no hay una sola variedad de papa, hay diversas variedades, igual del maíz, igual de la oca, de la papa lisa, etcétera, etcétera, de la quinoa, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas mujeres? Resguardar la variedad biogenética de las semillas, que esa es la base. De hecho, no hay tiempo para hablar de esto, pero la clave de la cultura andina en general es la domesticación de la papa. La cultura andina no es posible sin la domesticación de la papa. Ese es el patrimonio que los Andes ha generado para todo el mundo. Eso es lo que se dan cuenta entonces. Bien, ¿cuál es la importancia en este contexto? Ya se pueden imaginar el resto de las luchas por el agua, contra la depredación del medio ambiente, etc. Pero ¿cuál es lo interesante aquí de Vandana Shiva, de esta mujer tan grandiosa? Que entre otras cuestiones va a escribir Manifiesto para una democracia de la tierra. Esta es la principal propuesta. Ella ha escrito muchísimos libros, Vandana Shiva. Solo en español hay más de 30 libros de Vandana Shiva traducidos al español. Solo en español. En inglés hay mucho más todavía. Pero esto es muy interesante porque va a plantear, y con esto voy a cerrar Vandana Shiva, se puede hablar muchísimo, reitero, es una de las pensadoras políticas más fascinantes, pero hay algo que me interesa resaltar. Con Rosa Luxemburg hemos visto que la opresión capitalista es central, ¿ok? Eso continúa antes como ahora. Con Angela Davis hemos visto que la cuestión básica, además de clase, es la raza, la racialización, el racismo. ¿Qué nos propone como novedad Vandana Shiva? Que sí, es importante la clase, es importante la raza,
Pero ambos contextos, con toda la genialidad que tienen Rosa Luxemburg y Vandana Shiva, y Angela Davis, se mantienen dentro de un ámbito que ahora llamaríamos antropocentrismo. ¿Se entiende esta palabrita? Centrado en el hombre, en el ser humano. ¿Qué es lo que nos va a decir y nos va a llamar la atención Vandana Shiva? Que no solo el hombre, el ser humano, la mujer es importante. Tan o más importantes son las condiciones de la vida en el planeta en su conjunto. Nosotros, va a decir, va a demostrar Vandana Shiva, somos ecodependientes. Nosotros, los seres humanos, las personas humanas, somos ecodependientes. No podemos vivir al margen de la naturaleza. Y esa concepción de creernos nosotros, seres humanos, dueños de la naturaleza, como manda y ordena el Génesis, nos ha llevado al desastre que ahora estamos viviendo. Cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero, agotamiento de las fuentes de vida, etcétera, etcétera. De hecho, en la COP30 que acaba de pasar en Belém do Pará, en Brasil, han establecido los más grandes científicos que ahora no solo estamos en cambio climático, no solo estamos en crisis climática, ahora estamos, ojo, en pleno colapso ecológico. Ya hemos sobrepasado el 1.5% que nos había dicho la COP15 en París. Ya hemos sobrepasado. Y entonces estamos frente a un peligro de colapso de la vida en el planeta. Y eso es lo que nos alerta Vandana Shiva. No podemos seguir siendo tan estúpidos los seres humanos como hasta ahora. No solo estúpidos por oprimir a la mujer, no solo estúpidos por racializar a los que tienen un color de piel distinta, sino estúpidos porque estamos destruyendo nuestras propias fuentes de vida. Nuestra propia condición de vida estamos destruyendo. Esto es lo grave del tiempo que estamos viviendo. Las cuestiones de clase, las cuestiones de raza podemos resolver, pero fíjense qué tan complejo ahora es resolver la crisis climática. ¿Cómo recuperamos un río contaminado? ¿Cómo recuperamos el aire contaminado? ¿Cómo recuperamos el lago Popó que se ha perdido prácticamente? Ya no existe el lago Popó en Oruro, o el lago Concepción, la laguna Concepción en Santa Cruz. No existe más. Los ríos se están secando, el agua escasea cada vez más, etcétera. Toda esta problemática ustedes lo saben, lo conocen. Y no podemos, no debemos quedar indiferentes frente a esta problemática. Entonces lo que nos alerta Vandana Shiva es de que debemos cuidar la madre tierra. Debemos volver a relacionarnos de manera armoniosa y, si es posible, amorosa con la madre tierra. Porque esa es condición de vida. No es que algún pachamanista venga y nos diga como el Choquehuanca, ¿no?, que hay que adorar las piedras. Es condición de vida lo que ahora está en riesgo. O cambiamos de forma de vida a los seres humanos, o ya dentro de poco, los científicos dicen 2030, el efecto invernadero va a ser de tal magnitud que literalmente los seres humanos vamos a empezar a achicharrarnos. Además de la severa escasez de agua. Fíjense, solo en los Andes de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, los glaciares andinos se están retrayendo a una velocidad realmente catastrófica. Catastrófica. Y eso además es aumentado con los incendios que hay en la Amazonía. Solo para alertarles de dos cuestiones básicas. Y si la Amazonía sigue ardiendo como cada año está ardiendo e incendiándose, carajo, en 2-3 años no va a haber agua en el altiplano. No va a haber agua. ¿Y de qué vamos a vivir si no tenemos agua? Entonces, Vandana Shiva nos alerta de una manera extraordinariamente lúcida, porque Vandana Shiva no es aprendiz, no es una ecologista improvisada. Vandana Shiva estudió física,
Vandana Shiva hizo su tesis de doctorado sobre física cuántica. No estamos hablando con alguna improvisada. No es una simple agitadora de la calle. Es una científica de altísimo nivel. Física cuántica. ¿Qué más se le puede pedir a un científico en el mundo, varón o mujer? Está hablando con lo que llamamos conocimiento de causa. Entonces, creo que es urgente que en medio de este conjunto de preocupaciones, que las he referido muy rápidamente, pongamos atención a nuestra manera de relacionarnos con el medio ambiente. Y termino indicando, y claro, la pregunta es, pero ¿qué podemos hacer nosotros frente a un tema tan global, tan grande? Sí, y podemos hacer mucho. Y termino con un concepto básico. ¿Han escuchado hablar de la huella ecológica? Todos nosotros, todos y cada uno de nosotros y nosotras, por el solo hecho de existir en el planeta, provocamos un impacto. Y a eso llamamos huella ecológica. Por el solo hecho de existir, independiente incluso de cómo consumimos, cómo vivimos, que si somos más o menos depredadores, nuestra sola existencia ya genera un impacto en el medio ambiente. A eso llamamos huella ecológica. Si esto es así, estoy pensando en términos silogísticos, Karen. Si esto es así, entonces es obvio que cada uno de nosotros podemos y debemos hacer algo. ¿Eso qué implica? Nuestros hábitos de consumo cotidianos. ¿Qué consumimos? ¿Cómo consumimos? ¿Cómo es nuestra alimentación? ¿Qué hacemos en términos de cuidado del medio ambiente? ¿Cómo usamos y utilizamos el agua? ¿Depredamos el agua? ¿Podemos usarlo racionalmente? ¿Cómo reciclamos los desechos en la casa? ¿Cómo reutilizamos? ¿O cómo nos dejamos llevar por el consumismo? Fíjense a partir de ahí la enorme cantidad de cuestiones que cada uno de nosotros podemos y debemos hacer. Personalmente, cada uno de nosotros. Reitero, en términos sobre todo de alimentación, de uso del agua, de contaminación del medio ambiente y de cuestiones básicas. ¿Qué hacemos con la basura? Por ejemplo, a reutilizar, a reusar. Las tres ideas básicas, ¿no? Reciclar, reutilizar y ¿no sé? ¿Es la tercera? Reusar. Entonces, creo que el mensaje final, diríamos, como el hermano Pablo más o menos, cada uno de nosotros puede y debe hacer, porque esta vida en este planeta sea menos sufriente de lo que ahora es, que sea menos violenta de lo que ahora es, menos violenta con las mujeres, menos violenta con la madre tierra, menos violenta con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Y eso depende de nuestros ritmos de vida, ¿no? Yo sé que en la ciudad casi todo el mundo anda estresado, enojado, molesto, a punto de explotar al menor motivo, ¿no es cierto? Cuando podemos ser un poquito más amables entre nosotros mismos, con la madre tierra, con los niños, con nuestros mayores, pero sobre todo con nuestra casa común, que además, con esto cierro, los andinos, yo soy quechua, los andinos tenemos pues una palabra básica, Pachamama, y la relación, más allá de los pachamamismos, que ciertamente el más lo ha jodido, ¿no? Pero los quechuas sobre todo, tenemos palabras bellísimas para esta nueva relación de vida, que es el Aini y el Kuyay. Y ese debería ser el principio de la relación con nuestros semejantes, con la Madre Tierra, por supuesto también para los que son creyentes, con lo sobrenatural, con lo espiritual,
Y ahí creo que están las claves del cambio. Cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo tratamos a los demás y a la Madre Tierra. Bien, estas son algunas de las cuestiones que quería compartirles y les agradezco mucho por la atención vuestra. Supongo que habrá alguna pregunta. Doctor, ¿querrá decir algo? Indudablemente felicitamos al licenciado por el conjunto de reflexiones y el habernos permitido ingresar al pensamiento político de 4 figuras. Como él decía, indudablemente hay otras, pero estas nos llevan a repensar qué estamos haciendo en este entorno que se denomina Bolivia. ¿Cuánto estamos protegiendo ese entorno? Y por otro lado, ¿cuánto cuidamos que la naturaleza siga siendo todo lo que nos da, ¿no? Muy importante, un poco recordaba que al amanecer ha llovido mucho en Cochabamba, pero ocurre que no tenemos una sola casa, que conozco, que pueda recoger esa agua y que pueda derivarse a un depósito, como he conocido en España, he conocido en Colombia, el aprovechamiento pleno del agua. ¿Cuánto hacemos por proteger, ¿no?, esa riqueza tan grande? Todo lo referente al área verde, árboles, frutales, de todo. Yo me acuerdo cuando era pequeño, Cochabamba, un conjunto de huertas. Huertas y huertas y huertas. Pero ahora tenemos, ¿no?, las huertas de cemento, que han transformado totalmente el ecosistema, ¿no? Y ocurre que a este extremo se ha llegado, caramba, es penoso. Todavía no podemos ni dominar una pequeña laguna que se llama Alalay. ¿No? Y ocurre que es un ecosistema re importante. No sé realmente qué es lo que pasa, pero nos da lugar a repensar, ¿no?, el conjunto de mujeres pensadoras del qué hacer en el planeta, ¿no? Cómo debe ser nuestro comportamiento. De veras felicitamos al licenciado, que nos ha traído algo nuevo, algo novedoso, que valdría la pena continuar con estas conferencias para mí. Yo les digo honestamente, continuar, ¿no? Ejemplo, hay un tema tan lindo, la mujer en la literatura. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿No? La mujer en la ciencia. Las universidades tenemos científicas que están haciendo aporte. De la misma manera, en el campo de la medicina están destacándose, etc. Promocionar aquello. Pero, en mi criterio, la mejor escuela es el hogar. Allí nace todo. Y la segunda, la escuela. Cuando el mismo profesor, muchas veces, no todos, da lugar a la discriminación.
José, tú anda traes, por ahí se levanta Elena Poz, no, José. No, o el padre Calmate, no sé, criterios raros, todo depende de la educación, ¿no? A ver que vengan esos campeones. Los campeones son sus hijos. A ver, van a demostrar que es defenderse. Golpe aquí, golpe allá. Ahí están haciendo la violencia. No educamos, ese es el gran problema, ¿no? Ese es el gran problema. Cuando éramos estudiantes en la escuela, recuerdo a nuestros grandes profesores, cómo daban lugar a que nos abracemos entre los compañeros, ¿no? Cultivemos el amor en el aula. Ahora estamos viendo que en cada momento las escuelas, colegios, lo que llaman bullying, ahora incluso ya están utilizando armas de juego, en el caso de Yacol, golpean eso. Entonces, fijaros, reeducarnos. Muy interesante el planteamiento que ha hecho el licenciado. Indudablemente lo felicitamos, ¿no? Quisiéramos dar curso, por favor. Ya tenemos una pregunta. Muy buenas noches. Felicitar al expositor por haber rescatado el pensamiento político de 4 mujeres importantes a nivel mundial. La pregunta es concreta. ¿Cuáles serían los principales exponentes del pensamiento político en Bolivia? ¿Cuáles serían sus principales planteamientos de manera resumida? Muchas gracias. Es una pregunta compleja. Primero, tengo que decirles que por cuestiones de tiempo no he podido hablar de las 4 autoras que pensaba. Debería les he expuesto 3. La cuarta es una mujer kurda, que a ver si en otra oportunidad tenemos tiempo para que en el Kurdistán hay un movimiento de mujeres sumamente interesante, pero lo dejamos para otro momento. En Bolivia, a ver, es justamente lo que yo estoy trabajando y lo que hoy les he comentado es un adelanto de mi próximo libro, que es a partir de estas perspectivas ver qué pasa justamente en Bolivia. Y yo creo que en Bolivia son como 2 etapas, 2 fases. Hay una primera fase, diríamos, en la que empieza a emerger, sobre todo desde la perspectiva feminista en Bolivia, sí. Al inicio alguien hablaba de Adela Zamudio y ese poema genial de Nacer hombre, ¿no es cierto? Ahí tenemos una perspectiva muy interesante. Luego, en los años 80, en Bolivia emerge, poco después de la dictadura, un movimiento de las primeras feministas, diríamos, urbanas básicamente, que logran desarrollar una agenda propia de las mujeres y que va a tener impacto a nivel político, gubernamental, estatal, con la famosa cuestión de las cuotas, recuerdan, en principio 30%, etc. Entonces ahí hay un avance, creo yo, interesante. Pero esa es la realidad, sobre todo urbana, de las ciudades, que no logra conectar con las dinámicas rurales, campesinas, indígenas. Y ahí va a aparecer una figura que ahora está muy devaluada, tanto que parece mala palabra, que es el movimiento de las Bartolinas. El MAS las ha corrompido, en eso hay que ser claros. Lamentablemente el movimiento de las Bartolinas ha sido totalmente corrompida por el MAS, por el movimiento del socialismo. Pero en sus inicios, justamente el año 80, enero de 1980, que es cuando se funda la Federación, no Confederación, Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa aparece con una perspectiva muy interesante de un relacionamiento, diríamos, autónomo con los varones sindicalistas.
y por tanto proyectando y desarrollando una agenda propia de las mujeres, que si bien tenía coincidencia con la agenda de los varones, pero tenía su propia especificidad. Sin embargo, este movimiento, que empezó de una manera muy interesante, se agota con el MAS. Hace 20 años ese movimiento deja de tener razón de ser y no funciona más de manera autónoma, sino más bien absolutamente dependiente del patriarcado masista. Ahí se perdió, no hay más. Y de hecho, el conjunto del movimiento, diríamos, de andino, de aymaras y quechuas, ahí tiene su declive. Lo que yo estoy trabajando es más bien la perspectiva de tierras bajas, Amazonía, que en el conjunto, diríamos, del imaginario andino, aymara, quechua, parece no existir. Movimiento de mujeres en tierras bajas. ¿Eso qué quiere decir? Guaraníes, chiquitanas, movimas, eseejas, chacos, araonas, tacanas, chimanes y un largo etcétera. Ustedes saben, al menos 36. Y es interesante cómo desde aquella lejana marcha ya del año 1990, liderado por Marcial Fabricano, Tomás Ticuazo y el hermano Noé, Ernesto Noé, los dos ya han fallecido, solo vive ahora Marcial Fabricano, empieza a emerger un movimiento de reivindicación de los territorios, que no de la tierra, de los territorios en la Amazonía, en el Chaco y en el Oriente también. Y ahí creo que está lo interesante. Un poco adelanto de eso es este pequeño libro mío, Resistimos para Existir. Porque lo que aquí están planteando las mujeres indígenas y campesinas, hay de Tariquía también, es interesante que en la reserva de Tariquía, allá en Tarija, las mujeres no se denominan, o otros denominan indígenas, sino campesinas. Es bien interesante eso. Y de hecho su organización no es de autoridades originarias, sino es del sindicato. Están organizadas en sindicatos, centrales, subcentrales, etc. ¿Qué es lo que plantea? Y esto es bien interesante. Y ahí creo que emerge un movimiento político y un pensamiento político realmente interesante. Disculpe que me extienda un poco, es que es tan interesante este tema. Pero ¿qué están planteando las mujeres indígenas y campesinas del oriente del Chaco y de la Amazonía? A diferencia del común de los movimientos campesinos, mineros, fabriles, del altiplano y de los valles, las mujeres indígenas no piden nada al Estado. Eso es lo interesante. El común de los sindicatos campesinos y obreros siempre están pidiendo algo al papá Estado. Aumento de salarios, pulpería, bonos, lo que sea, pero es pedir al papá Estado. Hay una relación además de dependencia del Estado con respecto a los sindicatos. Las mujeres y campesinas indígenas del Chaco, de la Amazonía, ¿qué están diciendo? Dicho de una manera, yo sé que es mala palabra, a mi amiga Karen no le gustan estas palabras, pero es muy expresiva. Le están diciendo: señor Estado, no nos jodan, no se meta en nuestras vidas. ¿Eso qué implica? No depredes el medio ambiente, no hagas devastación de los bosques, no contamines el agua de las comunidades con la minería,